Después de que el general Porfirio Díaz renunciara a la presidencia y abandonara el país, se organizaron las elecciones presidenciales y resultó ganador Francisco I. Madero. Él, junto con el presidente José María Pino Suárez, gobernaron con mucho apego a la ley y respetando siempre las libertades democráticas. Sin embargo, tuvieron graves problemas. Sus simpatizantes, es decir, quienes en un inicio los apoyaban, esperaban que las respuestas y soluciones a los problemas del país fueran inmediatas. Las demandas sociales querían que fueran rápidamente resueltas. Y al no obtenerlas, muchos se levantaron en armas, tal como fue el caso de Emiliano Zapata, de quien hablaremos en un momento más. De igual manera, los antiguos porfiristas, los empresarios extranjeros y amistades de este presidente, favorecidos claramente por el gobierno de Díaz, no querían ni veían con buenos ojos al nuevo presidente Francisco I. Madero. Fue así como en febrero de 1913, un grupo de militares se rebeló contra el gobierno de la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque en los 10 días en que duraron los combates hubo muchas muertes, entre ellas las del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia y se autonombró nuevo presidente del país. Durante los años que duró la Revolución Mexicana, en muchas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos y demandas políticas. Las fracciones se organizaban en torno a caudillos, como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Hablaremos en un momento de cada uno de ellos. Un caudillo era un líder que por sus cualidades personales era reconocido como un jefe político y militar. A cambio, la gente le daba apoyo, pues se consideraban sus seguidores. Entonces, los caudillos realizaban muchas acciones para satisfacer las demandas de los diferentes grupos del país. Algunos caudillos elaboraron documentos en los que plasmaron sus ideas. Tal es el caso de Emiliano Zapata, quien con el Plan de Ayala convocó al movimiento zapatista, y su principal demanda era de la sociedad de campesinos, quienes habían sido despojados por los hacendados porfiristas. Por lo tanto, los peones, los jornaleros y otros trabajadores del campo, tanto del centro como del sur del país, se unieron al movimiento de Emiliano Zapata. Querían tierras, ganar tierras, recuperar las tierras que les habían quitado. El segundo caudillo del que hablaremos es Francisco Villa. Él comandó el movimiento villista, representando todos los anhelos y las necesidades de los campesinos, pero en el norte del país. Ellos reclamaban tierras para trabajar. Villa entonces elaboró la Ley General Agraria. En ella hablaba sobre la reducción de las propiedades territoriales que eran muy extensas a unos límites justos. De esta manera, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes para aquellos a quienes se les habían quitado sus tierras para trabajarlas. Otro personaje importante fue Venustiano Carranza. Él era gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y cuando este fue asesinado, se convirtió en el principal líder revolucionario. Fue así como Carranza
convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro. La finalidad era elaborar y promulgar una nueva constitución, de manera que ésta pudiera impulsar la industria y favorecer la educación. Fue así como surgió otro personaje importante, Álvaro Obregón, quien apoyaba a Venustiano Carranza y se sumó al ejército constitucionalista. Él coincidía con él en la idea de hacer de México un país más próspero y además moderno.